Buenos días, tutora y compañeros. Mi nombre es Emice Catarroyo Rosas, pertenezco a la Tecnología de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. Para el desarrollo para la presente actividad, tomé varias páginas de internet. La parte anatómica que seleccioné fue la radiografía de cráneo. Debemos saber qué es el cráneo, cómo está conformado. El cráneo está conformado por 8 huesos, como son el frontal, parietal, temporal, esfenoides, etmoides y occipital, donde el temporal y el parietal son huesos paros, que quiere decir que estos huesos están en los dos lados de nuestro cráneo. Todos estos huesos van a formar un mecanismo de protección del encéfalo y los demás órganos que encontramos allí. El tipo de articulación de estos huesos son sin artrosis, lo que quiere decir que son inmóviles y están fijadas por un tejido conectivo y fibroso. A continuación les voy a explicar las principales características de cada hueso. El hueso etmoides, acá podemos visualizar las diferentes partes anatómicas por las que está formado. Es un hueso ligero, esponjoso, irregular, impar, situado en la parte anterior del cráneo. El hueso parietal, observamos sus diferentes partes anatómicas igualmente. Es un hueso plano, cuadrilátero, par, con 2 caras y 4 bordes con sus respectivos ángulos. El hueso temporal, también sus partes, es un hueso par, irregular, se sitúa en la parte lateral media inferior del cráneo. El hueso occipital es un hueso impar, plano, simétrico, forma la parte posterior e inferior y media del cráneo. Y también forma la base bóveda craneal y tiene forma de romboide. También podemos observar sus principales partes anatómicas. El hueso esfenoides es un hueso impar, se sitúa en la parte media del cráneo, tiene un cuerpo y 6 prolongaciones laterales. Se encuentra dentro de alojada la silla turca. También se conoce como el hueso que tiene forma de mariposa y forma de murciélago por su asimetría. Acá podemos observar sus principales partes anatómicas, como son el ala mayor, el ala menor, que en varias veces lo vemos en diferentes Acá podemos observar lo que es la vista lateral, vista anterior y vista inferior del cráneo. En la cara anterior del cráneo vamos a visualizar lo que es la región frontal, la apófisis frontal, la apófisis temporal, los agujeros cigomáticos, las fosas nasales, la parte mandibular. En la cara superior del cráneo podemos visualizar cómo son la sutura sagital, que está entre los dos huesos parietales. La sutura coronal, que está entre el hueso parietal y el hueso frontal. La sutura lamboidea, que se encuentra entre el hueso parietales y occipitales.
En la cara lateral del cráneo podemos observar el proceso del conducto auditivo externo, los huesos el hueso temporal, la porción escamoides, la porción petrosa, la fosa temporal, la fosa infratemporal. En la cara posterior del cráneo podemos observar la sutura sagital, el hueso parietal, la sutura lamboidea, el hueso occipital, la línea nucal, la protuberancia externa occipital, el cóndilo occipital, entre otras partes anatómicas. En la cara inferior del cráneo visualizamos lo que es el proceso peritoideo, el vómer, el borde basilar mandibular y la bóveda platina. El cráneo es una estructura muy compleja para radiografiar. De acuerdo a la distribución de sus huesos, se dice que está formado por 22 huesos y se divide en dos grandes regiones, el cráneo. Y el cráneo se divide en la base y la calota. Acá podemos observar lo que es la base y la calota para hacernos una idea. También está formado por los huesos de la cara. Se divide en dos partes, en la parte superior y la parte inferior. La parte superior está compuesta por el hueso propios de la nariz, el unguis, el cornete, el hueso malar, el maxilar superior, la cara inferior y está formado por el maxilar inferior, la parte inferior, valga la redundancia. También es muy importante que tengamos en cuenta los diferentes planos topográficos del cráneo y líneas que son especiales. Porque ya que estas nos van a servir como puntos de referencia para los diferentes estudios que tengamos que realizar. Acá podemos visualizar lo que algunos de ellos, como son la glabela, la línea interpupilar, el canto interno, la nación, acatión, punto mentoniano, ángulo mandibular, canto externo y el borde infraorbitario. Los planos del cráneo y planos en general de nuestro cuerpo más conocidos son como el coronal, axial y sagital. En el coronal, ¿qué nos quiere decir? El coronal nos quiere decir que la parte de nuestro cuerpo se divide en dos segmentos, como la podemos observar en la imagen. Estos segmentos van a recibir el nombre de anterior y posterior. En el plano axial, también se divide en dos partes el cráneo y se va a denominar la parte superior y la parte inferior. En el plano sagital se divide también en dos segmentos verticales en la parte del cráneo, los cuales se van a denominar parte derecha y parte izquierda. Yo tomé algunas radiografías que son de gran importancia en la anatomía radiológica, como son aquí que vamos a observar la radiografía postero anterior, donde podemos observar varias partes anatómicas, como son el hueso frontal, el seno frontal, la fosa orbitaria, el tabique nasal, seno maxilar, la rama mandibular, los procesos alveolares. También tomé la radiografía de Cadell-Will, donde podemos observar la sutura coronal, la cresta de Galli, la sutura lamboidea, el ala menor del esfenoides, el seno frontal, el tabique nasal, entre otras partes anatómicas. Y la radiografía lateral, donde también podemos observar varias partes anatómicas como el hueso frontal, el esfenoides, el conducto auditivo externo, parte de la vértebra cervical número 2, el maxilar inferior,
También la radiografía de Waters, que nos permite realizar visualizar varias partes anatómicas, como son el seno frontal, el ala mayor del esfenoides, el cigomático, el piso de la órbita, el septo nasal y el seno maxilar. Estas tres proyecciones son de gran importancia en las radiografías del cráneo y los huesos de la cara, ya que nos permiten aportar a los diferentes diagnósticos que se lleve a cabo un buen tratamiento y tratamiento también si hay fracturas, eh, si pueden haber diferentes complicaciones y qué paso a seguir. Muchas gracias.